Hola a todos, bienvenidos, esto es Seguridad con Lean y hoy vamos a hablar de sistema de salud y emergencias. El profesional de seguridad e higiene está capacitado para colaborar en el diseño e implementación de políticas y planes y estrategias destinadas a la respuesta ante emergencias y desastres. Bien, como tal, es importante que conozca el sistema de salud, que es el que responde efectivamente a las emergencias y desastres que puedan ocurrir en el ámbito de trabajo. Bien, el sistema de salud en Argentina está coordinado por el Ministerio de Salud y está dividido básicamente en tres grandes sectores, que son los del sistema público, el sistema privado y las obras sociales. Bien, el sistema público está compuesto por hospitales públicos zonales e interzonales, nacionales, provinciales o municipales, salas de primeros auxilios, unidades de pronta atención y otro tipo de unidades de asistencia regionales. Mientras que el sistema privado está compuesto por hospitales privados pertenecientes a comunidades, organizaciones sin fines de lucro, tales como el Hospital Italiano, el Hospital Británico, etc. Y también por clínicas y sanatorios pertenecientes a empresas de medicina prepaga, como puede ser el Sanatorio de la Trinidad, la Clínica Basterrica, la Maternidad Suizo-Argentina, que pertenecen a distintas prepagas, o clínicas privadas que no pertenecen a prepagas, sino a particulares, como pueden ser la Clínica de Monte Grande, el Sanatorio Juncal, el Sanatorio Itois, entre otros, la Clínica Modelo de Quilmes, eso creo que pertenece a Pres. Bueno. Y después están las obras sociales, que comprende tanto al sistema de obras sociales sindicales como a mutuales y también al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, que a través de su programa de asistencia médica integral, el famoso PAMI, tiene cartilla con médicos propios, como también tiene centros propios, grandes hospitales como el Bicentenario de Esteban Echeverría y otros. Entonces, estas son las tres principales ramas del sistema de salud en Argentina y que pueden servir para la respuesta ante emergencias. Bien. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una emergencia y cuál es la diferencia con una urgencia? En la emergencia no existe un riesgo inmediato para la vida de la víctima, ¿sí? Si bien en caso de falta de atención o de demora en la atención puede empeorar el cuadro y puede ponerse en riesgo la integridad física de la persona, normalmente el riesgo no es inmediato. En cambio, en una urgencia existe un riesgo inmediato para la vida y necesita atención inmediata, de lo contrario la persona puede morir. Entonces es importante tomar esto en cuenta a la hora de diseñar planes de respuesta ante emergencias, porque tenemos que considerar que también dentro de ese plan de respuesta ante emergencias tenemos que atender posibles urgencias. Bien. Y por otra parte, también tenemos que hablar del concepto de desastre, que el desastre puede ser natural o antropogénico. Nos interesa más el antropogénico porque bueno, un desastre natural no lo podemos evitar. El antropogénico podemos prevenir algunos riesgos, podemos hacer una gestión un poquito más eficiente de los riesgos. Y básicamente un desastre antropogénico es todo tipo de evento en el cual se sobrepase la capacidad de respuesta del sistema de emergencias y tenga una magnitud tal que requiera de la asistencia de otros sistemas de emergencias aledaños, como puede ser de otras jurisdicciones, o de, por ejemplo, el sistema privado como asistencia inmediata, prestando sus instalaciones para la atención. Y bueno, le llamamos antropogénicos porque justamente son producidos por la mano del hombre, ya sea de manera intencional o no. Algunos desastres lamentables de la historia argentina reciente que podemos recordar son los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA, el desastre de Cromañón y también la tragedia de los trenes de Once, que fue hace un poco más de 10 años, 12 años ya. Bueno, esos son algunos ejemplos. Si bien no necesariamente tienen que ser intencionales, sí son producidos por la causa del hombre y no por causa de las fuerzas de la naturaleza. Bien. Entonces, los planes de respuesta ante emergencias tienen que considerar este tipo de desastres también.
Una adecuada gestión de riesgos previene esos desastres. Claro ejemplo es lo que pasó en Cromañón. Los planes de respuesta a emergencia son requeridos por el decreto 351 del 79, nuestro decreto regulatorio, nuestra Biblia, por decirlo de alguna forma, en todo el territorio nacional. Después en la ciudad de Buenos Aires tenemos la ley 5920 de autoprotección, la cual requiere contemplar para todo tipo de establecimiento, con muy pocas excepciones relacionadas con el nivel de riesgo y con la superficie y cantidad de empleados. Pero después para la mayoría aplica la 5920, donde es un plan de autoprotección contra siniestros que tiene que estar validado por un profesional registrado en un registro especial. Y después en la provincia de Buenos Aires no existe algo similar, pero lo único que hay parecido es una ley, que no recuerdo el número ahora, que aplica para boliches, locales bailables, confiterías, teatros y locales donde se hagan recitales, básicamente bares y demás. Pero es específicamente para eso y es más orientado exclusivamente a incendios principalmente. Entonces, los planes de respuesta ante emergencia tienen que ser diseñados en función del nivel de riesgo de la organización y de otros requisitos que están en el capítulo 18 del decreto 351, que habla de incendios y también de evacuación. Factor de ocupación, según la superficie, cantidad de matafuegos, etc. Pero no solamente hay que contemplar eso. Un buen plan de respuesta ante siniestros bien diseñado tiene que contemplar también otros tipos de desastres, como pueden ser, o mejor dicho, no desastres, sino de eventos que puedan tener que ver con la salud, no necesariamente con incendios, como pueden ser caídas, espacios confinados y otros. Y los roles, responsabilidades y autoridades deben estar bien definidos. Tenemos que saber quién es el coordinador de la respuesta ante emergencias, ¿sí? Del plan. Quiénes son los responsables de evacuación, los suplentes, los respondientes ante el riesgo, como pueden ser brigadistas y demás, rescatistas, etc. Todo eso tiene que estar definido, documentado, junto con la frecuencia con la que se va a capacitar y entrenar a las personas, qué temas se van a capacitar y entrenar, y también la frecuencia de los simulacros, que en muchos casos la misma jurisdicción los impone. Por ejemplo, en el decreto 351 es una vez por año por lo menos, pero en la ley 5920 se necesitan 2 simulacros anuales según el nivel de riesgo y la categoría en la que estés. En los simulacros lo que se hace es simular condiciones en las cuales hay que poner en marcha el plan de emergencias para verificar que la capacitación está siendo eficaz y que las personas responden como se espera. Bien. Estos simulacros muchas veces incluyen también fuerzas de seguridad o defensa civil, ambulancias y demás. Pueden incluso generarse simulacros mucho más complejos, como puede ser un rescate en espacio confinado en la sala de máquinas de una embarcación en el medio del Río de la Plata, con intervención de helicóptero y lancha de prefectura, y se toma el tiempo y se verifican las acciones desde que se rescata a la persona hasta que se la lleva en ambulancia por tierra a la puerta de un hospital. Y esto se hace realmente porque son requisitos incluso internacionales de SOLAS. Aunque parezca un montón, ese tipo de simulacros son mucho más complejos, pero sí, son cosas que se ven en el mundo real. Bien. Bueno, luego tenemos lo que es primeros auxilios, que es algo que prácticamente nos compete a todos dentro de lo que es la seguridad e higiene en empresas, porque todas las empresas deben tener un plan de respuesta y de primeros auxilios, incluyendo el famoso botiquín. Y los primeros auxilios tienen que ser dados por personal en lo posible entrenado, y ese entrenamiento tiene que incluir no solamente cuáles son las acciones que vamos a tomar con la víctima, sino también saber qué es lo que no podemos o no debemos hacer según el caso. Bien. Entonces, el objetivo de los primeros auxilios es principalmente proteger la vida y evitar un agravamiento de los daños. ¿De qué manera lo hacemos? Bueno, activando la cadena de vida en los casos graves especialmente. Por ejemplo, si yo estoy solo con una persona que pierde la conciencia, necesito comunicarme de inmediato
con un servicio de emergencia. Entonces, ¿qué hago? Llamo al 107, no al 911, en ambas llamo al 107 porque es el SAME. Si llamo al 911 me va a atender una operadora que me va a derivar y puede malinterpretar lo que yo le estoy diciendo y terminan mandándome un patrullero en lugar de mandarme una ambulancia, y lo digo porque me pasó. Y la víctima puede perder valioso tiempo y terminar peligrando su vida aún más. También me pasó y se murió la persona. Bueno, entonces, una vez que estamos frente a la víctima, si estamos solos, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no exista un nuevo riesgo para nosotros ni para la víctima. Si la persona está inconsciente, llamamos al 107. Si la persona está inconsciente pero nosotros no estamos solos, damos la orden enérgica de que alguien llame al 107. Va a preguntar ubicación, edad, sexo, qué le pasó, en qué estado está y demás. Y ahí, si estamos con alguien, podemos proceder a iniciar la maniobra de reanimación. En caso de que no fuera necesario hacer la maniobra de reanimación, de todas formas hay que contactarse con el servicio de emergencia, brindar asistencia a la víctima, evaluando que no existan nuevos riesgos para nosotros, como pueden ser riesgos biológicos por presencia de sangre, vómitos, heces, líquido cefalorraquídeo u otros que pueden ser potencialmente infecciosos. Y bueno, para esto es adecuado tener en el ámbito de trabajo un botiquín de primeros auxilios que incluya guantes descartables. Dentro de lo que es el botiquín de primeros auxilios, acá quiero hacer un paréntesis porque me parece muy importante destacarlo. Tenemos que considerar que nosotros no conocemos la condición de todas las personas que potencialmente pueden ser primeros respondientes. ¿A qué me refiero? Una persona, ya sea víctima o respondiente, puede ser alérgica a ciertos componentes alérgicos como el yodo o el látex. Entonces, cuando diseñamos el contenido de un botiquín de primeros auxilios, tenemos que tener en cuenta que existen elementos que son alérgenos y tenemos que buscar por todos los medios evitarlos. Por ejemplo, la yodopovidona es un potencial alérgeno. El látex es un potencial alérgeno, entonces en esos casos hay que reemplazarlo con clorhexidina y con guantes de nitrilo. Bien. En lo posible, evitar tener medicación en el botiquín de primeros auxilios porque puede incitar de alguna forma o facilitar la automedicación, que no es lo recomendable. Además, es necesario mantener un adecuado control del stock de los elementos del botiquín de primeros auxilios para saber no solamente cuánto tenemos de cada cosa, sino también ir verificando el lote y el vencimiento de lo que tenemos y asegurarnos de no mantener productos más allá de su vencimiento. Bueno, entonces, si la víctima tiene sangre o algún otro fluido, nos procedemos a poner guantes y, si es necesario, barbijos, evitar la respiración boca a boca a menos que se tenga un dispositivo especial para eso. Y muchas veces también hay en el ámbito de trabajo otros elementos que son más complejos, que como tubos de Mayo y demás, que para los shock anafilácticos, si uno no está debidamente muy bien entrenado en ese tipo de cosas, lo mejor es no utilizarlos, sino brindar la asistencia necesaria como para mantener la cadena de vida hasta que llegue la asistencia sanitaria profesional, porque podemos empeorar el cuadro de la víctima. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la víctima? Básicamente, evitar que empeore su cuadro, mantenerla cómoda y asegurarnos de que la ambulancia llegue en tiempo y forma. Eso no va a depender de nosotros más que por el llamado, pero bueno, es en lo que tenemos alcance y para lo que tenemos que estar entrenados. Bien. Ahora bien, todos los accidentes que ocurran dentro del ámbito de trabajo deben ser atendidos por la RT de acuerdo a lo estipulado por la ley 24.557. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces la RT va a tardar muchísimo en mandarte una ambulancia y no es frecuente que una RT atienda urgencias. Entonces, en estos casos, lo mejor es contactarse al servicio de emergencia local, como puede ser el SAME, que le brinden la asistencia necesaria en un hospital público, que una vez que la víctima está fuera de peligro, después todo lo que es la rehabilitación y el resto de la asistencia, recalificación y demás, ahí sí, que lo haga por medio de la RT. Bien. Porque es lo más importante, lo principal es preservar la vida de la persona. Bien. Bueno,
Entonces es fundamental contactar a emergencias lo antes posible, incluso antes de iniciar el auxilio si se está solo, y también es importante, entre otras cosas, mover a la víctima, por ejemplo, especialmente en casos de trauma, en casos de caídas, en casos de espacios confinados, de rescate en espacios confinados y demás. Hay que mantenerla cómoda, ventilada, tratar de no darle agua ni alimentos, porque no sabemos cómo puede reaccionar o si se puede ahogar. Si la víctima pide agua, se le puede dar agua, pero si está inconsciente, nunca suministrarle ningún tipo de líquido ni alimento, ¿bien? Y por supuesto, jamás abandonarla. Mantenerla cómoda hasta que lleguen los servicios de emergencia, ¿bien? Eh, y bueno, básicamente eso es de lo que se trata el plan de gestión de respuesta ante emergencias y primeros auxilios y la gestión del botiquín, cómo se brinda la primera asistencia a una víctima. Y luego existen las particularidades de cada caso según el tipo de trauma que tenga o el tipo de herida. Puede ser quemadura, puede ser fractura, amputación, demás. Eso ya forma parte de otras unidades y se puede ver en detalle en el curso. Así que eso es todo por ahora y bueno, nos veremos la próxima.